Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sin importar el momento en el que estén viendo este video. Pues el día de hoy con este video yo quisiera compartirles algo que recientemente pasó en mi vida, específicamente en el área laboral, pero que obviamente nosotros sabemos que al ser hijos de Dios, pues todo siempre tiene un propósito, que el Señor siempre ocupa todo tipo de circunstancias, todo tipo de situaciones que nosotros tenemos que enfrentar día a día para enseñarnos algo, y creo que eso es maravilloso, saber que tenemos un Dios que siempre está trabajando en nuestras vidas, que todo siempre ocurre con un propósito y que es algo que a nosotros nos debe llenar de esperanza, saber que todo es una enseñanza, saber que todo nos funciona bien, saber que todo nos perfecciona y que cada prueba, cada situación nos debe llevar a parecernos más a Cristo. Qué alto nivel es el que el Señor nos quiere llevar. Pero bueno, voy a comenzar a platicarles un poquito de cómo fue esta situación que les comento. Y es que hace aproximadamente como unas 2 semanas, yo les había comentado en el video anterior que estoy trabajando en un hotel, específicamente en el departamento de banquetes. Entonces, pues nosotros nos encargamos de preparar todo para los eventos, desde poner mesas, sillas, manteles, cubiertos, todo. Entonces nos avisaron que teníamos que estar como 3 días seguidos en el hotel. Obviamente nosotros utilizamos uniforme para preparar los salones, pero también para servir a la gente, ya sea por medio de buffet o por un estilo más personalizado, que requiere que nosotros vayamos como con charolas aquí y que entreguemos personalmente los alimentos a cada una de las personas. Pero nos habían dicho que estos 3 días teníamos que estar pues presentes en el hotel, porque iban a ser días de conferencia que los invitados, o más bien los huéspedes, habían pedido desde desayuno, almuerzo y también el tiempo de la cena. Entonces, bueno, estuvimos trabajando ahí, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que las personas que se iban a estar hospedando en el hotel, pero que también nosotros íbamos a atender como departamento de banquetes, era, no sé cómo llamarlo, una organización, una afiliación, no tengo idea de lo que era, de personas ateas, personas que estudian sobre el humanismo, y también personas agnósticas. Y cuando yo escuché el nombre de esta asociación, de este grupo de personas, la verdad es que no supe cómo reaccionar, porque no supe a lo que me iba a enfrentar. Entonces, en mi mente siempre tuvo como una mentalidad, válgame la redundancia, de mantenerme profesional, de bueno, de todos modos son personas. Yo aquí, recuerdan lo que les había dicho, estoy, no sé si se los conté, es en el video anterior, pero bueno, con una mentalidad de bueno, estoy representando al hotel, tengo que ser profesional, tengo que tratar a todos por igual. Y entonces como que mi mente estaba muy tranquila, estaba muy segura de lo que iba a pasar, según yo. Pero obviamente pues llegó el momento en el que estas personas iban a integrarse al lugar donde habían rentado. Y fue una historia bastante interesante, vamos a llamarle de esta manera. Durante estos 3 días, esas personas estuvieron repitiendo una y otra vez cómo es que la religión no tiene sentido, cómo es que específicamente el cristianismo es una tontería, es una locura, cómo es que leer la Biblia y basar tu vida en ella es algo fuera de este mundo, que no tiene sentido porque no hay como testigos que puedan asegurar que la Biblia es digna de confianza, que la Biblia es verdadera, que la Biblia es la palabra de Dios. No creen obviamente que el Señor haya inspirado pues la Biblia, y todo este tipo de comentarios venían a mi mente y yo los escuchaba con atención, pero también protegiendo mi corazón. Y quiero compartirles un poco de todo lo que el Señor a lo largo de estos 3 días fue hablando a mi vida, porque creo que es muy importante que todos nuestros días nosotros podamos tener en cuenta que una vez más el Señor todo lo ocupa para nuestro bien, para hablarnos algo, para enseñarnos. Y pues el día de hoy quiero compartir esa enseñanza con ustedes. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a el tiempo de la enseñanza. Y obviamente pues estas personas, porque son
profesionales porque según ellos tienen evidencia de que Dios no existe, de que Dios no es real, de que la Biblia pues básicamente es un libro más y un libro al que no se le tiene que prestar atención, que uno no se tiene que tomar la molestia de leer la Biblia porque pues no tiene sentido. Entonces este tipo de personas, al ser tan estudiadas, curiosamente, al ser tan investigadas sobre lo que dice la ciencia, sobre todo lo que nosotros podemos escuchar acerca de ellos, venía a mi mente, dejen tomar asiento porque no es un camino largo como pueden ver, pero igual. Venía a mi mente y yo solamente podía escuchar al Espíritu de Dios hablándome y haciéndome entender cómo es que bien dice una vez más la palabra del Señor, que las personas de este mundo intentan ser sabias o que se creen sabias, pero la sabiduría de este mundo, pero su sabiduría solamente los hace ser personas insensatas, los hace ser personas sin una habilidad para razonar, porque yo creo que ustedes y yo debemos tener presente todo el tiempo que el creer en Dios no es algo emocional, no es una locura, no es algo que nosotros nos inventamos, no es algo que nosotros no razonamos, porque dice así la palabra del Señor en Romanos, que tenemos que dar nosotros un culto racional, porque la fe es algo racional, es algo que pensamos, es algo que sucede, es algo verdadero. Entonces, qué curioso que estas personas, al ser tan estudiadas, pues al final sigan siendo personas insensatas, porque no conocen a Dios, porque no le creen, porque ni siquiera pueden pensar un poco acerca de su existencia. Y obviamente esto me llevaba también a contemplar lo perdida que en algún momento yo estuve. Que estas personas durante 3 días estuvieron hablando tontería y media acerca de Dios, de la Biblia, de otras religiones, pero ¿sabes? Solamente al escuchar la oscuridad en la que ellos se encuentran, me puso a pensar en que un día yo me encontraba en una oscuridad muy parecida, lejos de Cristo, lejos de conocer a Dios como mi Padre, lejos de tener una vida que le agrade, y yo solamente pensaba en que si yo pude ser rescatada, esas personas también pueden ser rescatadas. Y creo que eso me hizo meditar también en lo mucho que yo puedo llegar a desperdiciar mi tiempo para ocuparme en el tema del trabajo, en los temas de que tengo que hacer tareas, tengo que hacer proyectos, tengo que trabajar y servir en la iglesia, tengo que hacer muchísimas cosas, pero evangelizar, y no de manera, vamos a decirlo así, no de manera formal, sino literalmente hablar en mi conversación diaria con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con las personas con las que me estoy quedando, no es una prioridad en mí. Entonces, imagínate que hay muchas personas literal en este mundo viviendo en una sabiduría que es humana, en una sabiduría que no te lleva a nada bueno, en una sabiduría que lo único que hace es oscurecer tu pensamiento y entonces mantenerte lejos de Cristo. Pero yo creo que quiero compartirte esto. La primera enseñanza es: no podemos desperdiciar el tiempo para no anunciar a Cristo, para no anunciar el Evangelio, para no anunciar su salvación, porque realmente hay mucha gente que vive perdida, mucha gente que vive en tinieblas, en oscuridad, y que ellos también necesitan a Cristo, porque si no los vemos como un grupo de personas que están en contra de una religión, que están en contra de un grupo de personas, de un libro como es la Biblia, si los vemos como personas específicas, nos damos cuenta que son almas por las cuales también Cristo murió. Y no solamente son ese tipo de personas o ese grupo de personas que eran como 80, 100 personas, sino hay personas en tu trabajo, puede que haya en tu familia, en tu escuela, en tu comunidad, en tu vecindario, personas que no conocen a Cristo y que no son personas independientes, son almas valiosas para Cristo, tanto así que también Él murió por ellos. Y cuando yo estaba escuchando todo esto, porque incluso cuando no estuve de manera presente en este evento, sino que yo estaba como en la parte de atrás, como tras bambalinas, preparando todo en cuestiones de la comida, de los platos, limpiando lo que fuera necesario en ese evento, pues de todos modos, al usar ellos micrófono, pues todo se llega a escuchar. Entonces yo aprecié tanto el tema de la salvación en mi vida, aprecié que el Señor no se haya dado por vencido conmigo, aprecié que su Espíritu Santo haya trabajado en mí por años hasta alcanzarme, hasta
convencerme de que yo era pecadora, pero que en Cristo había un Salvador. Entonces, la segunda enseñanza que quiero compartirte el día de hoy es que debemos estar realmente agradecidos de haber sido salvos, de haber sido rescatados, de que ahora tenemos a Dios no solamente como Señor, sino como Padre. Y qué hermosa relación es la que nosotros podemos tener con Él a causa de esto, a causa de que su Espíritu trabajó en nosotros y lo hizo de tal manera tan persistente, tan continuo, que el día de hoy somos salvos, que el día de hoy somos sus hijos. Mientras el día de hoy el mundo se aleja en esta oscuridad, tú y yo han sido abiertos nuestros ojos para contemplarle, y creo que eso es algo muy maravilloso. Y venía a mi mente otra vez la parte de que qué fundamental es la fe, qué fundamental es tener a Cristo, a su Espíritu Santo trabajando con nosotros, no para ser sabios en este mundo, porque la sabiduría de este mundo no nos lleva a nada bueno, pero sí la sabiduría que es de Dios, que proviene de arriba, y creo que eso es algo pues muy, muy maravilloso. Y una de las cosas que también hacían como mucho ruido en mi cabeza es darme cuenta que no todos, pero un número de personas o un porcentaje de este grupo ateo, de los que estudian el humanismo y que son agnósticos, eran personas con cierta discapacidad, ya sea física o también mental, pero sabes, su lema, por así decirlo, de esta organización era: la religión te ha fallado, pero nosotros te abrazamos. Si sientes que ya no perteneces a ningún grupo, nosotros te hacemos sentir bienvenidos. Y yo, sabes, pensaba y recordaba cómo hace algunos años atrás el Señor nos habló en un campamento que tuvimos nosotros como jóvenes en la iglesia en México, y hablaba, no recuerdo muy bien de qué personaje, pero la meditación era que el Señor, cuando se acercó a sanar a una persona, creo que era al hombre ciego, esta persona, este personaje no le dijo al Señor: ¿por qué llegaste tarde? ¿Sabes todo el tiempo que yo estuve escuchando los comentarios de la gente, que estuve soportando sus groserías, sus malos comentarios? ¿Sabes todo lo que eso me hizo pensar a mí? ¿Sabes cómo me hizo sentir? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no antes? No hubo un reclamo de parte de este hombre ciego, sino que cuando Jesús le dice, ya recordé qué pasaje es, el hombre llega y le dice: Señor, el hombre leproso, perdón, si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice: sí quiero. Y ocurre el milagro de que este hombre es limpio de la lepra. Y entonces venía a mi mente, porque muchas veces cuando nos encontramos con alguna enfermedad, con algún problema, creo que nuestro primer pensamiento es culpar a Dios. Y entonces esa culpa se convierte a lo mejor en enojo, en rechazo, y lo que hace equivocadamente es alejarnos de Dios, pero no nos damos cuenta que Él ocupa todo para atraer nuestra atención. Entonces el día de hoy yo quiero invitarte, aunque las situaciones de tu vida pudieran ser complicadas, pudieran ser difíciles, porque no es algo que no exista, porque no es algo que no sea verdad, pero que todas estas situaciones nos lleven a acercarnos a Dios, a buscarle como Padre y saber que en Él hay recursos, pero también que nos lleven a entender que hay personas que pueden tener algo en su corazón y por lo tanto han decidido rechazar a Dios, pero que tú y yo podamos ser instrumentos de su Espíritu Santo para hablarle a esas personas y decirle: el Señor no es que te ame menos y por eso te ha llevado a esta situación, con esta enfermedad, con esta discapacidad, sino que aún a pesar de tus circunstancias, eres importante para Dios, eres valioso y todo tiene un propósito. Creo que nuestro deber, ya sabemos, no es convencer a la gente, no somos el Espíritu Santo, pero sí somos instrumentos, pero sí somos su reflejo. Entonces creo que esa es una parte muy importante que nosotros no podemos perder de vista, y que no podemos dejar que las circunstancias nos afecten a nosotros, sino, aunque dice esta frase muy, muy conocida, no le hables a Dios de tus circunstancias, sino háblale a tus circunstancias acerca del Dios que tienes. Y creo que eso es algo muy importante, no solamente aprender de cómo la gente puede sentirse mal, sino nosotros aprender y no dejarnos guiar por esas circunstancias tampoco. Y bueno, pensé que esta era la última experiencia que quería contarles, pero acabo de recordar una más.
Así que obviamente al ser del departamento de banquetes ya les he compartido que pues lo que tenemos que hacer es literalmente servir la comida, no limpiar los platos. Entonces para este punto yo estaba un poco enojada, estaba muy triste de todo lo que yo estaba escuchando, y la parte carnal, que no se justifica por supuesto, tenía en mí una expectativa para decir, pues ¿sabes qué? Voy a ser grosera y voy a ser pues sí, payasa con ellos, no les voy a responder, no les voy a sonreír y los voy a tratar como ellos han tratado el día de hoy a Dios, pensando que ese celo se justifica. Pero entonces el Espíritu de Dios, le agradezco tanto que haya hablado a mi corazón, y Él me dijo, si estuviste hace unos días de acuerdo en ser profesional y en ser una buena representante del hotel, de la marca, ¿cómo no es que vas a decidir ser una buena representante mía? Y wow, en ese momento entendí que mi respuesta ante su rechazo a Dios, ante las muchísimas tonterías que ellos pudieron hablar acerca de Dios, de la Biblia, de todo, no valía la pena ser igual que ellos, porque yo tengo a quien representar y no es a mí. Y es algo más que un hotel, es algo más que una franquicia, es algo más que una cadena hotelera, es algo más que un nombre reconocido a nivel mundial en cuestión a esta marca de hotel. Yo vengo representando a Cristo. Entonces, si mis compañeros quisieron ser profesionales, está bien, pero mi motivación, tu motivación al vivir una vida todos los días, tiene que ser diferente. No para ser mejores, no para representar a un nombre, una asociación, una empresa, para representar a Cristo. Entonces, con todo el amor del mundo, literal, supe que el Señor los ama, porque son pecadores, porque son personas, porque son almas, y entonces yo tenía que hacer lo mismo. Tenía que amarlos, tenía que servirles, y otra vez, creo que se los llegué a comentar hace muchos videos atrás, hace como 3 videos, acerca de lo que el Señor me dijo: si no te gusta servir a la gente, estás en la carrera equivocada y en la carrera de la fe. Entonces, tuve que sonreírles de manera muy sincera, tuve que retirarles los platos que ellos habían dejado sucios con comida, como sea, como todas las personas, y retirárselos de manera educada. Pero yo dije, estas personas tienen que saber que no lo hago porque soy profesional, no lo hago porque estoy dejando en alto el nombre del hotel, lo estoy haciendo porque estoy reflejando a Cristo, al cual ellos han estado negando, al cual les han dicho no existe. Pero creo que entonces tu vida y la mía tiene que ser todos los días de tal manera para que la gente sepa que efectivamente hay un Dios, que efectivamente la vida en Cristo es diferente, que no somos profesionales, somos personas trabajadas por el Espíritu de Dios, somos personas trabajadas, renovadas, con una nueva naturaleza, con una nueva vestimenta, que va algo más allá de algo físico, de algo profesional, de algo que te enseñan y que tienes que practicar, sino de algo que es espiritual. Y eso debe anunciarle a la gente que somos diferentes porque Cristo está en nosotros. Así que yo espero que todas estas experiencias, o estas enseñanzas más bien, que yo vengo a compartirte el día de hoy, pues que sean de bendición para tu vida, y que también puedan ayudarte a encontrar a lo mejor un rumbo, a encontrar la manera en la que debes de conducirte. Esto no significa que todo va a ser fácil, porque no es así. La vida no va a ser sencilla, la vida no va a ser pan comido, miel sobre hojuelas. Seguramente van a haber sus complicaciones, pero en medio de eso tenemos quien nos resguarde, tenemos quien sea nuestro refugio, nuestro lugar seguro, quien sea nuestro Padre, la fuente de todos nuestros recursos, y ese solamente es Dios. Entonces tenemos altas ventajas sobre este mundo, y aparte el Señor Jesucristo dijo: en este mundo tendrán pruebas, tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos esa esperanza que nuestro Dios ha vencido al mundo, y por ende nosotros, creyentes, sus hijos, somos más que vencedores. Entonces yo el día de hoy te animo a que tu vida refleje a Cristo al 100%, porque nunca sabes la clase de personas que te vas a encontrar en tu trabajo, en el transporte, en la escuela, en tu vecindario. Nunca sabes. Somos solamente almas necesitadas de Cristo, y tú y yo no podemos dejar pasar la oportunidad para anunciarle al mundo que nuestro Dios es verdadero, que nuestro Dios existe, que nuestro Dios transforma y que nuestro Dios rescata. Y pues bueno, ahora sí, amigos, perdónenme por el tiempo, pero espero que este video sea de bendición para cada uno de ustedes. Me despido, si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.